secretario de Estado. Pasamos al siguiente bloque de preguntas, también agrupadas, de doña María Isabel Mora Grande, en este caso sobre si la situación... Sí, claro. No, hay dos. Hay dos. Agrupadas, está la 1317 y 1318. Ambas sobre el aire acondicionado y ventilaciones. Bien. Repito, preguntas agrupadas de la senadora doña Mora Grande, senadora María Isabel Mora Grande, una sobre si la Administración Penitenciaria suministra a las personas presas de la Comunidad Autónoma de Andalucía aparatos ventiladores, y la otra sobre si está previsto instalar algún sistema de refrigeración o aire acondicionado en las celdas de las prisiones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Señora Mora, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. He mantenido estas dos preguntas porque, usted es de Córdoba, yo vivo en Sevilla. Esto tenía bastante sentido cuando realicé la pregunta, que era en julio. Ahora nos suena un poco raro esta pregunta, pero volverá a tener sentido nuevamente, porque hay una pregunta que no me contesta y por eso se la mantengo, porque además me parece de importancia. Que es que si considera que en caso de que no se fuera a instalar sistema de refrigeración, si consideraba el Ministerio condiciones dignas de cumplimiento, el hacinamiento, el confinamiento en las celdas cuando en verano estamos. He sido prudente, he puesto temperaturas entre 30 y 40 grados, pero en algunas zonas, sobre todo el Valle de Guadalquivir, llegamos a los 45 o 46 grados en verano y bueno, la situación es bastante extrema, sin aire acondicionado, sin ventilación, cuando además la mayoría de las personas presas no realizan actividades en el interior, sino que pasan muchísimas horas o en el patio o en la celda. Y la verdad es que la situación es bastante extrema y entiendo que no digna para no tener aire acondicionado o un sistema de ventilación. Me gustaría que me contestara si consideran estas condiciones dignas y qué vamos a hacer qué van a hacer para solucionarlo. Gracias, señora Mora. Señor secretario de Estado. Muchas gracias, señora Mora. Yo considero que la situación en la que se encuentran hoy los centros penitenciarios en España es más que digna. Se ha hecho un esfuerzo desde hace mucho tiempo por los dos partidos políticos que han gobernado este país para que en esa materia, donde se ha invertido una cantidad de recursos muy importante, la realidad que hoy vemos en cualquier centro penitenciario de España dista muchísimo de la que había hace apenas 10, 15 años, y usted que conoce esa materia, estoy seguro que lo compartirá conmigo. No tiene más que comparar Sevilla 1, que no es precisamente de los más nuevos y que pues será de los que se vayan modificando, digo, de los que están en activo probablemente sea de los más antiguos, o el Puerto 1, con el CIE de Algeciras, que era la antigua prisión de Algeciras, y que, en fin, solo comparando esas dos realidades tiene una clara muestra de cómo se ha avanzado en este tiempo. Si lo compara con el centro de Córdoba, por ejemplo, que es relativamente reciente, ya desde los centros tipo que se pusieron en marcha, o con la de Ceuta, que se acaba de inaugurar, verá un abismo el que se ha producido en un periodo de tiempo muy corto en este país en esa realidad penitenciaria. Mire, es cierto que en las celdas no existe aire acondicionado. Sí existen algunas instalaciones en algunos espacios del centro, y que fundamentalmente en los que hay una relación, una comunicación entre los internos. Pero, mire, tampoco hay aire acondicionado en los colegios en Andalucía. Y sufren los mismos rigores los niños, que creo que se merecen por lo menos la misma atención que los internos en un centro penitenciario. Y no hay aire acondicionado en los colegios en Andalucía. Nos gustaría que hubiera. Mire, ya se han hecho varias pruebas para conseguir algún tipo de sistema de ventilación
y probablemente los nuevos centros con técnicas por cierto, de eficiencia energética, utilizando las corrientes de aire y el apoyo hidráulico, conseguir soluciones que cumplan dos objetivos. Uno, que sea asumible económicamente, y dos, que no sea peligroso en su uso. O sea, la instalación de según qué tipo de ventiladores, como usted planteaba, aporta algunos riesgos en un centro penitenciario. No sería así en un colegio, pero sí en un centro penitenciario. En un centro penitenciario donde sí le digo, y ahí se hizo un esfuerzo también importante, que se puso a disposición de los internos en todos los economatos de los centros penitenciarios, especialmente allí donde el verano es más riguroso, ventiladores a un precio asequible para que lo pudieran adquirir. Y que evidentemente con el esfuerzo que es importante de incremento de consumo eléctrico que supone la puesta en marcha de ese sistema. Es algo que además no ocurre en ningún otro sitio. Mire, en el Valle del Guadalquivir hay temperaturas extremas, pero por ejemplo en Cataluña, me va a permitir el senador Cleries que lo ponga de ejemplo, donde el sistema, la competencia penitenciaria está transferida, tampoco hay aire acondicionado en los centros. Hay un estándar en el que se mueven prácticamente todos los países y en donde evidentemente pues no estamos hablando de un hotel, no es un hotel, pero sí podemos garantizar las condiciones humanitarias básicas sin que se llegue a ese nivel. Ojalá, señora Mora, ojalá usted y yo pudiéramos garantizar que en todos los hogares de Andalucía hubiera aire acondicionado. Ojalá, pero desgraciadamente hay muchos hogares en Andalucía y en otras comunidades de España donde no tienen aire acondicionado y tienen que aguantar esos rigores del verano. Sí, insisto en lo que le digo, en el desarrollo de los nuevos centros y en la instalación en los actuales se están analizando soluciones que nos han propuesto técnicos especializados que ojalá sean viables para que se puedan aplicar y para corregir ese rigor térmico que se sufre, como usted bien decía, en el verano, y que yo conozco perfectamente y comparto que bueno, en el verano en ciudades como Sevilla o como Córdoba, donde los 40 grados no solo son frecuentes, sino que se superan en multitud de ocasiones, vivir sin ese aire acondicionado bueno, pues no es cómodo, ¿no? Pero ya le digo y le insisto en que no coloquemos ese estándar como el que determina si se está en unas condiciones humanitarias dignas o no en un centro penitenciario, porque creo que estamos hablando de otra cosa. Si usted me preguntara, ¿es lógico que haya un hotel en Andalucía, en Córdoba, que no tenga aire acondicionado? Le diría que no. Si me plantea en un centro penitenciario, pues le diría que ojalá se pudiera poner en marcha, ojalá estuviéramos en condiciones de poder asumir un compromiso de ese tipo, pero que no es lo que determina las condiciones humanitarias, ¿o no? Gracias, señor secretario de Estado. Señora Mora. Gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, le voy a reconocer una cosa. Las condiciones materiales de las prisiones en el Estado, sí es cierto que han mejorado y que en comparación con otras prisiones de la Unión Europea es cierto que son mejores, condiciones materiales. Pero bueno, si lo trae a colación, en el informe último del CPT no salimos muy bien parados. Obviamente en condiciones materiales podemos estar mejor que otros sitios, pero en otro tipo de condiciones. Es que se lo traigo a colación porque, como ha dicho 2 veces lo del hotel, realmente, de verdad, creo que es bastante desafortunado, porque existe un prejuicio muy grande en la sociedad y en eso se
tiene mucho que ver el reflejo que en los medios de comunicación se tiene de los centros penitenciarios y su forma de cumplimiento, el que continuamente se compare, y ahí los políticos tienen mucho que ver también con un hotel. No solo no es un hotel, sino que las condiciones en las que se encuentran las personas dentro de prisión son muy, muy duras, y un solo día dentro de prisión es algo bastante duro, y solo quien conoce lo que supone las condiciones en las que se están dentro de prisión entiende lo que es estar 1 año, 2 años dentro de prisión, no ya condena larga. Entonces creo que no es adecuado hacer esa referencia. Creo que en el informe precisamente las condiciones en las que se cumplen las penas privativas de libertad, en ese informe de prevención de la tortura, nos leen bastante la cartilla y dicen cosas bastante duras, que bueno, tendremos ocasión de hablarles en otro día. En cuanto a las condiciones, la he comparado también con un colegio. A ver, si hay zonas, efectivamente, como ha dicho, en las prisiones en las que hay aire acondicionado, donde están los funcionarios. Hay una gran diferencia entre donde están los funcionarios y donde están las personas presas, si tienen aire acondicionado o no. Es bastante increíble que con 45 grados uno no pueda tener aire acondicionado. O alguien que está dentro de prisión, que además está en una situación de sujeción especial, no puede elegir dónde está. Es el Estado el que es garante de las condiciones en el cumplimiento de la medida, y es un servicio público y un centro público. Obviamente en Andalucía ojalá pudiera tener la gente en los barrios más humildes, que además tienen unas condiciones en la vivienda menos adecuadas para la alimentación, aire acondicionado. Pero no estamos hablando estamos hablando de un centro público donde además la gente está en una situación de sujeción especial, donde es el garante de la situación del cumplimiento de los derechos humanos es de la Administración, no es privado. Y teniendo en cuenta que hay zonas donde hay aire acondicionado, hay una gran diferencia entre las condiciones de los trabajadores, que obviamente tienen que tener unas condiciones dignas, a lo de la persona presa. Me habla de Andalucía y los colegios. No es lo mismo estar en un colegio 7 horas que estar en un centro penitenciario 24 horas recluido. Eso por un lado. Segundo, en Andalucía precisamente le diré que es obligatorio por ley en todos los centros públicos tener aire acondicionado, excepto en los colegios. Y de hecho nosotros hemos registrado una proposición de ley para obligar en los centros públicos escolares el que exista refrigeración y climatización. Climatización que, por otro lado, en los centros penitenciarios sería difícil, porque poner árboles en un centro penitenciario cuando no pueden salir hasta bajo la sombra las personas presas es difícil. Por último, decirle, o sea, que el aire acondicionado es importante, pero por último decirle que es bastante fuerte no pensar que a una persona presa que está 24 horas en un centro penitenciario en verano, y no son ni uno ni dos, lo sabe perfectamente porque es de Córdoba, puede estar muchísimos días a más de 40 grados, con 45 grados, eso es insoportable, no hay ni quien respire ni quien duerma, y sabe perfectamente que dormimos a 30 grados muchísimos días durante el verano, eso es un horror, que les obligan a comprar ventiladores, a comprarlos, ni siquiera se les facilitan los ventiladores. Y la mayoría de las personas presas provienen de familias muy pobres con dificultades hasta para cubrir necesidades básicas de alimentación. El comprar un ventilador a nosotros nos parece una cosa sencilla y que no hay ningún problema en comprar un ventilador, pero para mucha gente sí. O sea, eso lo tiene que aportar la Administración. No podemos no darle aire acondicionado a la gente, no puede vivir en situación digna, y eso sí lo afirmo, y encima hacerle comprar el ventilador. O sea, esto hay que solucionarlo. Ahora, es difícil de ponernos la piel en los 45 grados, pero dentro de unos meses volveremos a estar en la misma situación. Gracias. Muchas gracias, señora Mora. Señor secretarista. Señora Mora, lo último que esperaba yo hoy es oír a un cargo público de Podemos decir que, hombre, que en los colegios se puede soportar los 40 grados de temperatura. No, plantear que en algo, en lo poco que hemos estado de acuerdo entre su partido y el mío, en reclamar que se dignifique. En un colegio van niños de 3 a 14 años, que tienen una jornada que va desde las 8:30 a las 9 hasta las 3 de la tarde, que son las horas, bueno, pues
también de más calor cuando salen del colegio. Tienen que aprender, porque no van allí a pasar el rato, tienen que aprender y tienen que hacerlo en unas condiciones razonables. Que efectivamente si hace calor en un centro penitenciario, oiga, también lo hace en un colegio. No le quite hierro, no le quite valor a que en este momento no se pueda tener en esas condiciones. En el caso de un centro penitenciario, se está en determinada hora en un espacio cerrado, en otro en un espacio abierto. Los espacios abiertos, los espacios comunes, en muchos de los centros penitenciarios se han establecido sistemas de refrigeración y se han avanzado considerablemente. Todos los nuevos lo incorporan, todos los nuevos, y en algunos antiguos se ha incorporado. No plantee el ventilador como si estuviéramos... Vale 20 euros, Vale 20 euros, o sea, no planteen... y hay un elemento fundamental en que se establezca que sea el interno el que lo adquiera, que es el mantenimiento. Si se lo da, ¿cuánto le daría? ¿Cuánto cree que duraría un ventilador si es gratis? Y ¿cuánto? No, en fin, no pida ejemplos, porque usted conoce también la realidad penitenciaria. No pida ejemplos porque lo conoce. Estamos hablando de establecer un vínculo, de ofrecer la oportunidad de recursos que no tiene que aportar la familia, porque los puede generar con su trabajo. Usted sabe que existen actividades que se generan en el centro que son fácilmente realizables. Me habla de que no hemos salido bien parados en el informe del CPT. Oiga, el CPT está para lo que está. Usted me dirá que no, pero yo le digo como San Agustín, me miro al espejo y no me gusta. Ahora, si me comparo, la cosa cambia. Que el informe del Comité de Prevención de la Tortura dice que hay cosas que mejorar, evidentemente. ¿Qué va a decir el Centro de Prevención de la Tortura? ¿Que somos estupendos y que todo está fenomenal? Ahora, léalo comparativamente. Compárelo con los informes de otros países. Y luego dígame si España tiene un estándar malo en esa situación y en relación al resto de informes del Comité de Prevención de la Tortura. Porque no es cierto. Porque tenemos unos funcionarios de una altísima cualificación y de un gran compromiso. Tenemos centros donde se ha hecho un avance muy importante, se ha ido generando una actividad terapéutica y de reinserción muy alta y evidentemente eso está teniendo... Mire, está teniendo el primer gran resultado es la bajada en el total de la población reclusa. Se está consiguiendo que el nivel de reinserción sea superior al que existía hace algunos años y superior al del resto de países. Y yo creo que eso, bueno, pues también es un motivo para sentirse satisfecho. Nunca conformarnos, pero sí valorar las cosas que se van consiguiendo. En esta materia se tendrá que ir avanzando también, pero creo, sinceramente, que estamos ya planteando estándares y aportes que están en unos niveles que ojalá podamos llegar en algún momento, pero cuando tenemos que priorizar la construcción de nuevos centros y la instalación de elementos básicos, que en los próximos años pues, probablemente sea un modelo diferente de CIE o un modelo diferente también de atención, como antes se planteaba, de los centros de internamiento y de los centros de tránsito de personas migrantes, donde tenemos que aportar recursos importantes. Creo que lo que también debemos hacer al mismo tiempo, a la vez que criticamos, valorar el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años. Gracias, señor secretario de Estado. Bien, pasamos ahora a...